A continuación, Renovación Radical. Este programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telepetróleo, tu canal, nuestro canal, siempre contigo. Amable televidente, que Dios le bendiga. Qué bueno poderle presentar su programa Renovación Radical con Jesucristo. Es el programa que propende por la renovación del individuo para el bien de la familia, de la comunidad barranqueña, del Magdalena Medio, de Colombia y de ellos para el mundo. Amén. Qué bueno es meditar en la palabra de Dios. El salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. El resultado es que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Al lado opuesto, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aclaro, pecadores no arrepentidos. ¿Ve? Porque todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos y hay los que no lo están. ¿Sí? Entonces no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él nos conoce a toditos, mas la senda de los malos perecerá. Que Dios nos ayude, por tanto, a obedecerle a Él. Estábamos en el programa pasado meditando sobre la autoridad de Jesucristo, que Él tiene toda autoridad. En Mateo capítulo 18, versículo 28, Jesús se aparece después de resucitar a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aquí estamos meditando en eventos que antecedieron a su muerte, su crucifixión, su resurrección. Por eso estamos anotando esto. Él tenía autoridad reconocida, según el testimonio que dan los evangelistas, por los espontáneos, por la gente que le escuchaba hablar. Podían inmediatamente establecer la diferencia entre la autoridad, el poder con que él hablaba y con que hablaban los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos del pueblo. Porque ellos era teoría, era pura letra. Sabían, por ejemplo, cuando un niño cumplía 12 años en ese mundo de los religiosos judíos, podía decir el libro de los Salmos de memoria. ¿Ve? Sabían mucha escritura, pero poco de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura, precisamente, que los demonios también creen y tiemblan
al mencionar el nombre de Jesús, pero no obedece. Entonces, esto le pasaba a los religiosos académicos que no conocían al autor de la Biblia, aunque conocían la Biblia, no conocían el autor de la Biblia. Y eso es lo terrible. Pero Jesucristo, con toda autoridad, también era reconocido, no solo en esa autoridad por los humanos, sino por los demonios también. Y lo mismo ocurre en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, dice el Señor, echarán fuera demonios. Amén. Tomarán en las manos serpientes. Yo he visto ese testimonio, no jugando, no exhibiéndose, sino un resultado. En una vereda que está por acá cerca, se llama La Rinconada. Ahí, en la época del avivamiento, cuando la gloria de Dios descendió sobre esa zona, muchos hermanos fueron mordidos por culebras, porque había mucha culebra, y como la gente transitaba por esos caminos a oscuras, muchos hermanos fueron mordidos, pero le creyeron a Dios y fueron sanados, fueron librados del veneno. Amén. No estoy inventándome nada. Son hechos reales que los conocen personas que vivían allá y que nacieron allá y ahora están acá en esta localidad. También podrían testificar de esas cosas. Entonces dice, tomarán en la mano serpientes, bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si yo sé que me pusieron veneno en un vaso, no me lo voy a tomar. Pero si me lo voy a tomar porque me quieren hacer daño, no, yo no lo sé, confío en Dios. En la época difícil de persecución contra nosotros, en esa misma región, pero no en la localidad de La Rinconada, sino más en la parte de abajo, había una familia a la cual visitaba un hermano, y él les hablaba de Cristo, pero ellos, especialmente los varones, eran muy contrarios a las cosas del Señor, o sea, a la religión, según ellos decían. Y como el hermano les testificaba y hasta le habló de esto, ellos dijeron, vamos a ver, ¿qué tal? Y un día vino el hermano ahí, le ofrecieron una limonada, y él era de aquellas personas que oraban hasta por un vaso de agua. Oró y se fue a empinar el vaso para tomarse la limonada, y el vaso perdió el fondo, se le cayó el fondo y se le derramó la limonada. El Señor no permitió que él se tomara la limonada. Él tenía otros planes. Le quitó el fondo al vaso y todo el mundo ahí en la casa se quedó con la boca abierta. Y entonces cambiaron de opinión y se dieron cuenta que sobre ese hombre estaba el poder y la gracia del Señor. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ve? Entonces hay autoridad y poder. Ahora bien, remitámonos al punto mismo que llevamos. Decíamos que los demonios reconocían en esa época y ahora reconocen la autoridad de Jesucristo. En aquella época en forma personal cuando Él andaba por este mundo, y ahora esa autoridad a través de sus siervos y siervas. Bendito sea el eterno Dios Todopoderoso. Miremos el registro que hace Marcos, porque el de Mateo, bueno, también lo vamos a leer, pero más corto. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29. Vamos a leer todas las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera.
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué leí esto? Porque es que quiero aclarar lo siguiente. Mateo dice que eran 2. Y ahora en la lectura que vamos a hacer de Marcos, dice que era 1. Por eso lo quise leer, porque algunos piensan que hay una contradicción, porque Mateo dice 2, Marcos dice 1, pero no hay contradicción. Si nos damos cuenta en lógica, donde hay 2, hay 1. Si yo, por ejemplo, voy a X lugar, suponga que voy aquí al parque, y hay 20 personas ahí, pero hay una persona que está hablando sobre algo muy interesante y me llama la atención, entonces le presto atención. Después vengo a casa y le cuento a mi familia: hoy ahí había una persona en el parque que hablaba correctamente de las cosas del Señor, del comportamiento humano, de la ética, etc. Había una persona. Entonces en casa pueden formarse la idea de que en el parque había una sola persona. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy interesado en mencionar los 20 o los 30 que había, sino en esa persona nada más. O a esa persona, mencionarla a ella. Lo mismo pasa en los relatos bíblicos. Cuando hay 4, hay 1, pero cuando hay 1 no hay 4. Entonces, si fuera 1 y dijera fueron 4, ya sería exageración o hasta mentira. Pero no, cuando hay más y se menciona 1, o se menciona, hay varios y se menciona 1, entonces es que le interesó para su relato, para efecto de la información que quiere dar y cómo hacerla, le interesó ese o esos 2 si eran 4. Bien, entonces leamos el registro que hace Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 13. Seguimos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía atar, oiga bien, con grillos ni cadena. ¿Por qué? Porque despedazaba los grillos y las cadenas eran hechas pedazos por él. No, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Oiga esto: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aleluya, aleluya. Bendito sea el eterno Dios Todopoderoso. Yo pienso que algunos salieron corriendo y a lo mejor los discípulos, como no sabían de qué se trataba, se quedaron allí con Jesús. Pero las personas que conocían a esa fiera humana, a ese indómito, yo me imagino que el maligno hasta fortalece los huesos, la estructura ósea y cárnica y los tendones, todo, porque el hombre
hacía pedazos los grillos, desmenuzaba los grillos y hacía pedazos las cadenas y no se hacía daño. Se hería con las piedras. Una cosa terrible, espantosa. De manera que era tan feroz que yo creo que si había algunas personas ahí en el puerto, cuando Jesús le dijo a los discípulos que recostaran la barca al puerto, yo creo que al bajarse Jesús de la barca, venga el endemoniado que viene corriendo hacia él. Algunos a lo mejor gritaron y otros corrieron y otros quedaron expectantes a ver cuándo agarraba a Jesús para despedazarlo. Pero cuán grande sería la sorpresa de ellos cuando en vez del endemoniado proceder contra Jesús, cae de rodillas ante él. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Dios omnipotente, hermano y amigo. Sí, amado hermano, esto no es un cuento de hadas. Esto no es una historia inventada. Es el registro de los hechos que hace el escritor sagrado, temeroso de Dios, apartado del mal, de las mentiras, de la falsedad y del engaño, y que tenía que plasmar en sus escritos las cosas veraces, los hechos consumados. Y esto es lo que encontramos aquí. Bendito sea el Dios del cielo. Y entonces estos demonios, clamando a gran voz, dijeron, pero aquí dice clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús no estaba ni por un momento, ni 10,000, 1,000,000,000, lo que quiera, de preocupación o de susto, porque Él es el soberano y Él estaba ahí. Y los demonios mismos estaban reconociendo su grandeza, su poderío y su autoridad. Y ahora, en vez de atacar, están clamando. Y están hasta pidiendo misericordia. Oh, mis hermanos y amigos, verdaderamente, entonces dice el registro más adelante en el versículo 9, ¿cómo te llamas? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Legión, porque somos muchos. ¿Ve? No era uno solo, eran muchos, pero muchos demonios. Por eso ese hombre era indómito. Nadie le podía dominar. Ese es el testimonio que da Marcos. Imagínese usted. Nadie le podía dominar. Ahora está como un manso cordero, arrodillado ante Jesús. Y no era un solo demonio, eran muchos. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjese usted, rogándole a Jesús. Alguna persona decía en una ocasión que los demonios oraban porque le rogaron a Jesús, pero esa es una equivocación. Aquí está pidiendo conmiseración y está rogando que no lo saque de la región aquella. Oración es otra cosa. La oración incluye arrepentimiento, petición de perdón, acción de gracias, alabanzas, adoración, clamor, ciertamente también peticiones.
Y aquí no encontramos esos elementos que deben componer la oración, sino una súplica por compasión, por conmiseración, pero no para que lo salvara, no para otra cosa, porque los demonios no tienen salvación, sino para que los dejara en esa región. Y la Escritura dice que Jesús se lo permitió. Ya tendremos que retomar este tópico el próximo programa, porque ahora el tiempo se nos ha ido. Pero hermano mío, hermana mía, quiero recordarle que usted es heredera de estas promesas de Dios, que es un hijo, una hija del reino, y que Jesucristo le ha dado autoridad a usted, porque Él la compró a precio de sangre preciosa. Murió y resucitó, pero también ascendió y está sentado a la diestra del Padre, desde donde puede darnos autoridad sobre toda obra maligna. De modo que vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Él y vamos a saber que estamos del lado del ganador, del lado del que tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la autoridad, toda la gracia, toda la bendición. Amén. Bendito sea su nombre para siempre, y démosle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos ha enseñado estas verdades eternas. Cúbrenos con tu protección, con tu poder, con tu sangre, y ayúdanos para estar conscientes de la posición de autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre del cual pedimos, Señor, que nos guardes, guíes y ayudes para confiar con toda el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, en tu gran poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi anhelo por las mejores bendiciones del Todopoderoso para usted y los suyos. También mi gratitud al cielo y a usted por habernos acompañado en este programa. Y espero que nos siga acompañando. Invite también a otras personas para que nos acompañen y todos juntos podamos disfrutar sin excepción alguna de las bendiciones del Todopoderoso. Este servidor, amigo y hermano Rafael Pérez, se despide con la bendición del Padre, la gracia del Hijo, la consolación y comunión del Espíritu Santo. Amén.